Bueno, hoy está con nosotros Marco Priego. Él es director de movilidad urbana del World Resources Institute of Mexico. Pues es un nombre largo, largo. elegante. ¿Qué quiere decir y qué es? Muy sencillos, en palabras tranquilas. Somos una organización no gubernamental, o sea, una asociación civil ambientalista que se dedica, entre otros temas, a la movilidad sustentable. ¿Y qué es la movilidad sustentable? Es que cada día nos podamos mover de mejor manera en nuestras ciudades, de manera que no contaminemos y de manera que mejore nuestra calidad de vida. Transporte público, en bicicleta, caminando y cuando ya sea necesario en el último, utilizando nuestro transporte privado, nuestro carro. Ok, pues el transporte público definitivamente es lo de hoy. Llevamos una semana con noticias relacionadas con la línea 7 del Metrobús, que bueno, se concedió un amparo de suspensión. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, perfecto. Mira, déjame empezar un poquito general. Esta ciudad, la Ciudad de México y toda su zona metropolitana, no se puede entender sin el transporte público. Estamos hablando de que el 60% y un poco más de personas se transportan diariamente en transporte público. Cuando vemos el transporte público y su calidad, vemos una gran diferencia entre lo que son los microbuses, que ya sabemos todos los problemas que tienen, salen prácticamente a diario de las noticias, y transporte público mucho más ordenado. Uno de ellos es el metro, con todos sus problemas que pueda llegar a tener, y otro de ellos es el Metrobús, que ha sido una tendencia para mejorar el transporte público en los últimos 10 años. Particularmente la línea 7 es un proyecto que está sobre Calzada de Reforma, o sea, Paseo de la Reforma. Es un proyecto que va a mejorar la ciudad, así lo vemos, y que ha tenido en particular una falta de información hacia la sociedad y entonces han empezado algunos reclamos. Lo que hemos visto ahora es que el juicio de amparo va porque se supone que se están derribando X cantidad de árboles. Y creo que la información, al menos lo que me ha tocado ver en redes sociales, la información es pues muy poquita con lo que se está haciendo el debate y creo que podemos compartir una información mucho mejor. Ok, a ver, se habla del derribo de 600 y tantos árboles. ¿Es esto correcto? Mira, perfecto, y esa es la pregunta buenísima. Cuando se hizo el proyecto, hace ya 2 o 3 años, la Secretaría de Obras y Servicios fue a hacer una contabilización de cuántos posibles árboles se tenían que ser retirados. En ese momento, el dictamen sí decía 618 árboles, 3 años. Cuando el proyecto llega a un momento mucho más definitivo, mucho más ejecutivo, se dan cuenta que no es necesario 318 árboles, es necesario únicamente 360 árboles más o menos. Que están más o menos, ¿sabes por dónde? Porque digo, ya alcancé a ver algunos rebanados, sobre todo en la parte de Paseo de la Reforma. Estamos hablando que son 15 kilómetros desde prácticamente Calzada de los Misterios, ahí en la Basílica, hasta Fuente de Petróleos, ¿no? De esos 360 árboles, lo que te quiero decir es que solamente 60 estaban en buen estado. Esos 60 árboles están particularmente en la parte de los misterios. Okay. Esos 60 árboles tienen que ser restituidos y hay una restitución de 5-1. O sea, por los 60 árboles que van a ser retirados, van a ser pues plantados 300 en esta zona y eso ya está actualmente haciéndose con la delegación, precisamente con la parte de la Calzada de los Misterios. Los demás tienen o problemas de que ya están muy enfermitos, son de los que o se no caen. son endémicos, etcétera, y que eventualmente sí van a tener que cambiar. Ok, el otro tema, Paseo de la Reforma es un monumento histórico en sí. Claro. La avenida es monumento histórico. Sin duda, y Paseo de la Reforma la tenemos que proteger como mexicanos, ahí está un patrimonio cultural nuestro, pero ese es también otro punto que pareciera que hay poca información. Muchas veces cuando hablamos de Metrobús nos imaginamos el Metrobús como el que pasa en Insurgentes, un bus muy grande, con unas estaciones muy grandes y que entonces eso va a pasar en Reforma. Eso es diferente, totalmente diferente. En Reforma lo que va a haber es un proyecto adecuado a Calzada de la Reforma, en donde no se toca ningún monumento histórico, no se modifica ninguna glorieta, las banquetas no tienen ninguna modificación más que para la accesibilidad, o sea, se genera obviamente espacio para que las personas con discapacidad puedan entrar, y las únicas adecuaciones que se hacen son sobre pavimento, o sea, se quita el pavimento que está y se pone un pavimento con más fuerza para que pueda pasar el bus. Que ya llevan un gran trecho andado, ¿eh? O sea, ya se ve mucho caminado. Pero eso es cambio de pavimento. A ver, perdón, la gente de Polanco o los que pusieron el amparo, los que interpusieron el amparo, dicen que Polanco va a quedar aislado con este sistema de transporte. Yo al contrario creo que va a quedar más conectado. Desde mi punto de vista,
Cada vez que ponemos una línea de transporte público, digamos, en estas condiciones buenas, al contrario, la zona se conecta. Yo entiendo la preocupación de los vecinos de Polanco, o sea, ellos se preocuparán porque Polanco particularmente, donde pasa el Metrobús o donde va a pasar, que es sobre Reforma, sobre Auditorio, ya es una zona con tráfico, eso lo sabemos, y con Metrobús o sin Metrobús, eso ya tiene bastante tráfico. ¿Qué es lo que hace el Metrobús? Ordena. Hoy en día, tú puedes ver microbuses o autobuses de los verdes que están pasando actualmente en cualquiera de los carriles de esa zona. Los puedes ver desde el carril lateral hasta los carriles centrales, ¿no? Con el Metrobús lo que hace es que se ordena, se retiran una gran cantidad de estos autobuses, se pone solamente el Metrobús y se le da una preferencia. Entonces se genera un orden para que puedan circular de mejor manera. Claro, porque de hecho específicamente en la zona de los hoteles, digamos enfrente del Auditorio Nacional, ahí está en doble fila y Lleno. más los taxis, ¿no? Exactamente. Entonces, sí vimos, por ejemplo, yo lo comentaba ayer, Insurgentes era un desastre, siempre era un trafical. Pusieron el Metrobús y ¿qué es lo que pasa? Que ahora es una avenida muy fluida. Fluye. Y, mira, y otra cosa Insurgente bien interesante, no solamente fluye, no solamente se cambió el Metrobús, hay una cosa bien interesante. Gente, el 17% de los que actualmente utilizan la línea 1 del Metrobús, y eso te lo puedo decir porque nosotros lo medimos durante 7 años, eran personas que utilizaban su automóvil para hacer el desplazamiento. Cuando estaba ahora que está el Metrobús instalado, lo ven como una opción de moverse de la zona de oficina, a lo mejor van a un restaurante, o a lo mejor van a la escuela del hijo, etc. O sea, que empezaron a ver esta opción como realmente algo que ellos podían utilizar. Y ese es el mayor éxito de una política de transporte, cuando logras que personas que utilizaban el vehículo privado utilizan el transporte público. Así mejoramos todos. ¿Qué crees que vaya a pasar? El proyecto Metrobús se tiene que hacer. Sería hoy en día una locura no hacer un proyecto que realmente ayuda a transformar la ciudad. Eventualmente creo que se van a poner los números sobre la mesa. Te termino de contar lo de los árboles. De los 200 árboles que quedan que están enfermitos, ya te había dicho que de los 60 se van a plantar 300. De los otros que quedan enfermitos, eso genera un fondo por impacto ambiental. Son 15 millones de pesos más o menos. Ese fondo va para hacer acciones ambientales. Está en la PAOT, en la Secretaría de Medio Ambiente. Y por el proyecto Metrobús, por simplemente hacer el proyecto, se genera otro fondo del 2% totalmente de la obra, que son otros 18 millones de pesos. O sea, en total el proyecto Metrobús todavía va a contribuir con 33 millones de pesos para hacer actividades temas ambientales en general. Ok, entonces esto se tiene que llevar a cabo, además de que ya va el 40% hecho, de que ya se le han invertido muchos millones de pesos, que ni modo que se echen a perder. Tengo una pregunta. ¿Tú tienes algún interés especial? ¿Trabajas con Miguel Ángel Mancera? ¿Algo así? Nada, yo trabajo en una organización no gubernamental desde hace ya 8 años, y lo que nosotros hacemos es que se hagan más o impulsar más proyectos de transporte público que son necesarios. Entonces, ¿están ustedes a favor de la construcción de esta línea 7? Claro, lo que le estamos pidiendo al gobierno de Miguel Ángel Mancera y en sí a los tomadores de decisiones es que den más información. Lo que está pasando es que hoy en día lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en las personas que están poniendo una queja que pues, puede ser válida, es que no tienen la información necesaria. Piensan que a lo mejor va a ser una estación ahí muy grande en la glorieta del Ángel de Independencia y que entonces lo va a tumbar. Eso no es cierto. Piensan que van a tumbar todos los árboles de las diferentes zonas de Reforma y eso tampoco es cierto. Es importante saber que el proyecto Metrobús es una de las cosas más serias que yo he visto hacer en esta ciudad desde hace muchos años y son de los que más se procuran el medio ambiente. Y eso es una de las cosas que sí defendemos como sociedad civil, pero siempre pedimos que haya información. Tienes mucha razón en el tema de la información y eso nos pasa en general con muchas cosas. Y también hay que entender otra cosa, que es que de una forma u otra los capitalinos estamos hartos ya del tráfico, hartos de que todo está patas para arriba, hartos de que por la avenida que te metas, periférico, esto, aquello, lo demás, todo está hecho un desastre. Entonces, claro, con tantito que alguien te rasque y te diga, no, ese proyecto no es bueno, te levantas y dices, sí, ya estamos hartos, ¿no? No, claro. Y eso se vence con la información. Exactamente. Y lo que te puedo decir es que para una ciudad de este tamaño, el camino nunca va a ser utilizar el vehículo privado. Eso no existe. Es como, te voy a dar el ejemplo más famoso que existe en la movilidad. Es como si uno está pasadito de peso y para arreglar el tema de estar pasadito de peso te compras un pantalón un poquito más grande. Y dices, ya lo solucioné. Eso no es cierto. La verdad es que nosotros necesitamos como ciudad tener transporte público de calidad que sea una opción para la gente que hoy no lo utiliza. Sabemos que el metro, el Metrobús y otros tantos sistemas están llenos. Necesitamos más, necesitamos una diferente forma de movilidad. Hace 10 años
era imposible moverte por la ciudad en bicicleta. Hoy es una opción y ya cada vez más gente lo hace. Tienes toda la razón del mundo. Y yo te agradecería que regresaras a darnos otras opciones y a mantenernos informados desde el punto de trabajo y de vista que llevan ustedes, una ONG que se llama World Resources Institute of Mexico. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, Marco.